El abuelo está dormido. Lo vamos a despertar. Abuelo. Abue. Abue, hay que levantarse. Hoy estaba durmiendo. Sí. Oh, cariño. Es uno de esos días que uno quiere quedarse más tiempo. ¿Por qué? No sé, como la comodidad, el calorcito, todo ahí está como... Qué complicado levantarse a veces. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Pero claro, tenemos las niñas que nos esperan, ¿no? Se dice que un buen bostezado puede hacer bostezar hasta 10 personas. Wow. ¿Quién no sabe eso? Bueno, pues hoy es un día de, no sé, como despertarse feliz. Vamos a reflexionar de eso, ¿no? Cómo tener un súper despertar, cómo empezar el día, como... ¿Qué te parece? Yupi, me encanta. Sí, ¿no? Vale. Porque conozco, de hecho, toda la chica que he conocido, he tenido que indicarle, bueno, chicas, despertar, que esté feliz, incluido si uno te despierta a la cama, ¿no? Todos los días. La voluntad es la voluntad, ¿no? Hay que despertarse bien, feliz, enfocado. Bueno, ahora hablaremos. Sí, ¿eh? Vamos a hablar de eso, me parece un tema súper. Sí, sí, les va a gustar. Bueno. Hola, abuelo. Hola, cariño. ¿Te has levantado finalmente? Sí, me tomé una ducha, pero pequeñita esta vez, como ¿sabes? De gatito, no sé, no me apetecía mojarme, entonces, pero sí, lo que hice es, ¿sabes? Frotarme con la... Es que tengo un guante de cuerda que sé que... Eso sí, pero el agua hoy estoy más como, un poco más como con los gatitos, ¿no? Pero bueno, el tema hoy es despertarse. ¿Cómo despertarse? Uno puede pensar que que hay gente que se despierta y ¡guau! Están aquí. No. Y salen a correr, running. No. Mitos. Te despiertas tal a soñar. Entonces si hiciste un sueño feliz, bueno, pues te repites, qué bien, bla, bla, bla. No, pero es solo te despiertas. Es decir, que pasas del sueño al estado un poco más consciente. Porque tu cuerpo, él es 100% consciente. ¿Sabes? Nunca sale de la conciencia, por suerte. Porque cuando sale de la conciencia, se llama la grande M. Entonces despertar es despertar. No hay mala despertar, no hay buena despertar, no hay un bueno despertar, no. Hay cómo me despierto. Si te despiertas de la hostia, genial. Si te despiertas que no quiero salir de la cama, está bien. Escucha tu cuerpo. Ok, la regla es escuchar tu cuerpo. Yo escucho mi cuerpo, pero es que casi hago eso. Todo el rato. Es que hay confirmación, ¿no? Es que la niña ahí ya me ve. Es que es un encanto, ¿no? Entonces lo que hacemos es sentir, escuchar el cuerpo, qué quiero beber, no beber, mi desayuno ya, quiero sentir ese sueño. A veces es súper apetecible, ¿sabes? Revivir el sueño, buscar la sensación, las emociones para después interpretar, para después decir, bueno, en mi vida me falta eso, bueno, pues hoy me voy a dedicar a eso, cuando tengo un poco de tiempito, entre correr y nada. Pero si estás todo el día en la cama tranquila,
enfoque emoción, sensación y darte o planificar cómo me voy a dar lo que he vivido en mi sueño. ¿Okay? Es eso despertarse, es despertar, ¿sabes? Ser más consciente de lo que ocurrió antes. Que sea el despierto de tu mañana o que sea un despierto emocional o un despierto espiritual, es de repente tomarse conciencia de lo que ocurrió antes. Tú puedes despertar de un sistema, tú vivías en un sistema, tú favorecías un sistema político, un sistema de educación, un sistema de comportamiento y de repente dices, ¿qué estoy haciendo? Eso no es yo, eso también es despertar. Entonces no hay malo y bueno despertar, hay un despertar. Y a ese momento escuchas tu cuerpo, escuchas tus emociones, tus sensaciones y decides lo que quieres tomar, beber. Entonces despertar por la mañana es hacerse consciente de tu propia conciencia. Es eso despertar, ¿sabes? Es como sentir, vivir lo que es el humano que somos. Los animales no se despiertan así. Ellos se despiertan y están ya al 100% aquí. El humano no, porque es consciente de su conciencia. Es un proceso un poquito más sofisticado. Entonces tú lo sabes ahora, entonces lo haces. De qué soy consciente, de qué soy, qué me ha pasado un poco antes. No se trata de mañana, no se trata de lo mismo al mediodía. Una siesta, te despiertas, igual. E igual te pasa lo mismo, ¿sabes? Genial. Es tomar conciencia de las emociones que tenías antes, de las sensaciones que tenías antes. Y el antes puede ser 10 años atrás, 20, 30. Mira, yo tengo 50 y pico. Tengo mucho que tomar conciencia. Más viejo, más tengo que poder hacerme consciente. Y hoy he empezado ese trabajo de conciencia así ya no fue después de un evento dramático. Me pasó algo terrible y fue como ¡pau! Ahí sí que fue el gran despertar de la vida de Shan. Y después hubo un otro, pero hablaremos un día por eso. Bueno, pues nada, si queremos, pues me preguntáis cosas en comentarios, en like, me gusta, si queréis apoyar al abuelo, porque el abuelo es un poco difícil los tiempitos. No, para la jubilación. Hacemos lo que hacemos, ¿no? Y ya está. ya está. Escuchar los besos. Ah, sí, los besitos. Yo quiero muchos besitos. Que a mí los besitos me gustan. Bueno, el abuelo juguetón. 1, 2, 3. ¿Abuelo quieres? ¿Qué consejo me das hoy? Antes de ir a la escuela. Hoy, cuidado con los chicos. Sabes identificar los que son para ayudarte o los que te quieren, que quieren algo de ti, ¿sabes? Mira en sus ojos, súper fácil. Los hombres son muy fáciles de leer. Besos que